Para mucha gente, cambiar de país parece la opción más lógica cuando la vida en su lugar de origen ya no es fácil. Y con tanta gente mostrando el lado bonito de la vida en el extranjero, ya sea en vídeos, fotos o bailes en el aeropuerto, resulta difícil recordar que no todos los destinos son un sueño hecho realidad. Por eso, en el bello mundo de hoy, no vamos a hablar de los mejores países para vivir. Hoy vamos a explorar los países donde casi nadie quiere vivir. Y no es porque sean feos o carezcan de infraestructura y comodidades, sino todo lo contrario. Muchos de los que figuran en la lista de hoy son grandes potencias. Es porque la vida allí puede ser cara, dura, peligrosa, inestable o incluso imposible. Y mira, no es una exageración. Hay lugares donde las casas se hunden literalmente en el mar. Países donde un resfriado puede convertirse en una deuda eterna. Naciones que parecen el escenario de una película apocalíptica. Y, por supuesto, hay aquellos donde el mayor problema es el propio gobierno, o la falta de él. Número 10. Kiribati. La primera parada es en un rincón aislado del Pacífico. Se llama Kiribati, un país que, sinceramente, no todo el mundo reconoce a primera vista. ¿Por qué casi nadie quiere vivir allí? Sencillo, porque está desapareciendo. Literalmente. Esta nación está formada por 33 islas muy bajas, repartidas por el océano. Y su mayor enemigo es el mar, que sube, invade y se lleva todo lo que encuentra a su paso. La situación es tan crítica que ya hay expertos que llaman a Kiribati la futura Atlántida. Y no es una exageración. En 1999, dos islas que ya estaban deshabitadas, Tebua Tarawa y Abanuea, desaparecieron bajo el agua. Se prevé que, en 10 o 15 años, varias otras islas del país serán engullidas por el océano. Y eso puede dejar a más de 100.000 personas sin hogar, sin tierra y sin rumbo. La pregunta que queda es, ¿a dónde irá todo el mundo cuando el mar lo trague todo? Como medida de precaución, el gobierno ya ha comprado tierras en Fiji, preparándose para evacuar a los residentes si es necesario. Es triste porque el lugar es increíblemente bonito, pero no se puede ignorar la realidad. Cuando tu casa corre el riesgo de desaparecer con la próxima marea, la belleza natural no es suficiente para retener a nadie. Número 9. Siria. Siria ocupa nuestro ranking por razones obvias. No hay que remontarse muy atrás en la memoria para recordar lo que pasó allí. Después de todo, fueron años de guerra civil, bombardeos, destrucción y un pueblo entero tratando de sobrevivir en medio del caos. El conflicto comenzó en 2011 y, aunque los combates han disminuido en los últimos tiempos, la verdad es que Siria aún no ha logrado levantarse del golpe. Hoy en día, el país vive una situación que mezcla inseguridad, pobreza extrema, falta de infraestructura y miedo constante. Es como vivir en un lugar que se ha detenido en el tiempo, pero en el peor capítulo posible. Gran parte de las ciudades han sido destruidas. Las que quedan siguen con los servicios básicos funcionando a medias, cuando funcionan. La electricidad, por ejemplo, llega solo durante unas horas al día. El agua potable es un lujo. Y los hospitales. Muchos han sido bombardeados o simplemente han dejado de existir. Y hay más. Casi el 90% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. Así es, 9 de cada 10 personas, sin contar la presencia de milicias armadas y el control de varias regiones por parte de diferentes grupos.
lo que convierte cada desplazamiento en una lotería. Puedes salir de casa sin saber si podrás volver. Incluso con el fin oficial de la guerra, muchas personas que huyeron del país todavía tienen miedo de regresar. No solo por la violencia, sino porque muchos no confían en las autoridades. Algunos que intentaron regresar terminaron presos o desaparecieron sin explicación. La reconstrucción parece lejana. El gobierno no tiene recursos, la comunidad internacional está dividida y el pueblo agotado. Número 8. Brunei. En teoría, vivir en un país muy rico, con petróleo a raudales, impuestos bajos y sanidad gratuita, parece un gran negocio. Pero entonces llegas a Brunei y te das cuenta de que el lujo no siempre va acompañado de libertad. Brunei es una pequeña nación del sudeste asiático, rodeada por Malasia, donde manda el sultán. Y aquí, cuando decimos que él manda, es en el sentido más absoluto. Ahora bien, lo que da miedo no es el tamaño de su fortuna, es el tamaño de las leyes. Desde 2019, Brunei aplica una versión extremadamente rígida de la Sharia, el Código Islámico. Esto significa que actos como la homosexualidad, el adulterio e incluso las apuestas pueden ser castigados con azotes, amputaciones o incluso la pena de muerte. Sí, incluso si eres extranjero. La libertad de expresión tampoco existe ni por asomo. Criticar públicamente al gobierno o al sultán puede llevarte a la cárcel. ¿Y los medios de comunicación locales? Básicamente funcionan como un megáfono oficial del palacio. Brunei es uno de esos casos en los que, por fuera, parece un lugar prometedor, pero por dentro te das cuenta de que la factura es alta, y no solo en el bolsillo. Número 7. Brasil. Hablar de Brasil en una lista como esta puede parecer polémico. Después de todo, el país tiene playas, gente cálida, música encantadora y una de las mejores gastronomías del mundo, que deja a cualquiera con el estómago lleno y el alma ligera. Pero cuando hablamos de la calidad de vida real, la conversación cambia. Vivir en Brasil es, para mucha gente, un ejercicio constante de adaptación. Es despertarse cada día esperando no ser víctima de un robo, no coger un transporte averiado, conseguir atención médica o simplemente no tener que enfrentarse a otra cola que no avanza. La violencia es uno de los factores más graves. En muchas ciudades, la rutina incluye comprobar si hay tiroteos antes de salir de casa. Y no estamos hablando de regiones en guerra, sino de grandes centros urbanos, donde la delincuencia se ha convertido en parte del paisaje. La desigualdad social salta a la vista. Cruzas una avenida y pasas del lujo absoluto a la miseria total. Y en medio de todo esto, quienes viven allí intentan sobrevivir con salarios bajos, un alto coste de vida y unos servicios públicos que rara vez funcionan como deberían. ¿Educación de calidad? Solo pagando y cara. ¿Salud pública? También. Quien puede, contrata un plan. Quien no puede, hace cola y espera meses. A veces, ni siquiera hay tiempo para esperar. El país tiene un potencial absurdo. Pero entre el sueño tropical y la realidad cotidiana, mucha gente acaba replanteándose si vale la pena seguir intentándolo aquí. Número 6. Ucrania. Cuando Ucrania apareció en los titulares mundiales en 2022, parecía que la guerra iba a ser rápida, pero los meses se convirtieron en años, y la paz, hasta ahora, no ha dado señales.
Hoy en día, vivir en Ucrania es vivir en una realidad en la que el sonido de las sirenas es más común que el canto de los pájaros. Es un país que intenta mantener sus rutinas, mientras lidia con bombardeos, destrucción e incertidumbre. Incluso lejos del frente, la tensión está en todas partes. Las escuelas funcionan como refugios antiaéreos. Los niños aprenden dónde esconderse, incluso antes de aprender las tablas de multiplicar. Los hospitales están preparados para tratar traumas antes que cualquier otra cosa. Las ciudades más grandes intentan mantener cierta normalidad, pero los apagones, las sirenas y el miedo constante se han convertido en parte de la rutina. Y está el frío, que allí no es ninguna broma, y en tiempos de guerra, quedarse sin calefacción puede ser una sentencia de sufrimiento. Además, millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares. Algunas han huido a otros países. Otras se han desplazado dentro de la propia Ucrania, viviendo en refugios o improvisando viviendas donde pueden. El mercado laboral se ha derrumbado, muchos comercios han cerrado y las empresas han quebrado. La moneda ha perdido valor, y quienes se han quedado en el país tienen que lidiar con todo esto, mientras intentan seguir con su vida como si fuera posible. Número 5. Estados Unidos. Puede parecer extraño ver a Estados Unidos aquí. Durante mucho tiempo, el país fue casi sinónimo de cambio de vida. Riqueza, libertad, oportunidades, ese sueño americano que apareció en tantas películas, libros y anuncios de intercambio. Pero ese sueño es ahora mucho más difícil de alcanzar. Y, para mucha gente, simplemente ya no existe. La desigualdad social en Estados Unidos ha crecido hasta un nivel tan absurdo que, en varias ciudades, puedes caminar por una calle llena de edificios modernos y, en la manzana siguiente, encontrar chabolas improvisadas, gente viviendo en tiendas de campaña y colas para recibir comida en los refugios. Y no sirve de nada decir que es solo un problema de las grandes ciudades, porque el problema es estructural. El costo de vida se ha disparado, especialmente en salud y vivienda. Comprar una casa se ha convertido en un lujo, y pagar por una simple consulta médica puede convertirse en una deuda para el resto de la vida. Para que te hagas una idea, el tratamiento de un cáncer o una cirugía de emergencia puede costar tanto que algunas personas literalmente hipotecan su casa para intentar tratarse. Otros renuncian a buscar ayuda. Hay personas que prefieren arrancarse un diente antes que pagar una endodoncia. Y ahí entra otro drama silencioso, la crisis de los opioides, que ya se ha convertido en una tragedia nacional. Los medicamentos fuertes, vendidos inicialmente como analgésicos, han creado adicción en millones de personas. El resultado: una epidemia de dependencia, miles de muertes por sobredosis y toda una generación afectada. La violencia urbana también es una realidad grave. En muchos estados, es más fácil comprar armas de fuego que un coche usado. El resultado son frecuentes tiroteos, incluso dentro de las escuelas. Las familias que antes se mudaban en busca de seguridad, ahora viven en estado de alerta. Y si eres extranjero, la cosa puede complicarse aún más. La hostilidad hacia los inmigrantes ha aumentado en los últimos años. El país que antes vendía la idea de ser la tierra de todos, ahora levanta muros en la frontera, endurece las políticas de deportación y alimenta discursos xenófobos en la cadena nacional. Hoy en día, vivir en Estados Unidos es saber que la libertad y la prosperidad existen, pero no son para todos.
Número 4. Reino Unido. Mucha gente sigue viendo al Reino Unido con ese aire de elegancia, acento bonito y museos gratuitos. Pero vivir allí está lejos de ser un paseo por Hyde Park. El costo de vida en las grandes ciudades, especialmente en Londres, es surrealista. El alquiler de una habitación puede superar fácilmente las 2.000 libras al mes. Eso sin contar las facturas, el transporte, la comida y, por supuesto, el famoso impuesto británico que llega sigilosamente y se lleva una buena parte de tu salario. Y luego está el NHS, el sistema de salud pública del país, que es gratuito, sí, pero también está sobrecargado, con pocos médicos, colas gigantes y meses de espera incluso para concertar exámenes sencillos. En algunos lugares, no hay médicos de cabecera disponibles. En otros, la única opción es llamar todos los días a las 8 de la mañana y cruzar los dedos para conseguir una cita con suerte. Además, está el clima. La famosa llovizna londinense es solo la punta del iceberg. Hay más de 130 días de lluvia al año, cielos grises, frío húmedo y sol que aparece en edición limitada. Muchas personas dicen sentir tristeza, ansiedad e incluso depresión por el cambio de humor que provoca el clima. Sin mencionar que el Reino Unido tiene una formalidad social que puede parecer hostil para quienes provienen de culturas más abiertas. Hacer amigos es difícil, las interacciones son limitadas y la sensación de aislamiento toma por sorpresa a muchas personas. Para colmo, el sistema de inmigración se ha vuelto más restrictivo y costoso. Conseguir un visado, renovar documentos o incluso entender las normas es una burocracia sin fin, que agota incluso a quienes están acostumbrados al papeleo. Número 3. España. La imagen de España que vende el mundo es muy tentadora. Sol casi todo el año, siesta después de comer, buenas playas y comida aún mejor. Pero en la práctica, la vida allí está muy lejos de ser una eterna tarde en Barcelona. Empecemos por uno de los mayores problemas: la vivienda. Encontrar un lugar para vivir en las grandes ciudades se ha convertido en una misión casi imposible. Alquilar es caro y comprar, bueno, mejor ni pensarlo. Y este problema afecta tanto a los españoles como a los extranjeros. De hecho, muchos culpan a la llegada de inmigrantes y nómadas digitales del aumento de los precios, lo que alimenta un clima de xenofobia encubierta en algunos barrios. Pero hay una cuestión aún más delicada: el racismo. Si sigues el fútbol, probablemente hayas oído hablar de los ataques racistas que ha sufrido el jugador brasileño Vinícius Júnior del Real Madrid en los estadios españoles. La verdad es que España, a pesar de haber sido históricamente influenciada por diversas culturas, es un país prejuicioso. Las personas de origen africano o latinoamericano se enfrentan a miradas de desconfianza, dificultades para alquilar inmuebles e incluso barreras en el acceso a servicios básicos. Y las cifras no dejan lugar a dudas. Según el propio Ministerio del Interior español, el racismo y la xenofobia son las categorías más frecuentes entre los delitos de odio en el país. Solo en 2022 se registraron 755 casos, lo que supone un aumento del 18% con respecto al año anterior. Y aún así, estos datos solo muestran la punta del iceberg. Una encuesta del CEDRE reveló que más del 80% de las víctimas de racismo en España no denuncian. Es decir, por cada caso registrado, hay muchos otros que ni siquiera llegan a las autoridades. España sigue siendo un país increíble para visitar. Pero vivir allí, para mucha gente,
es enfrentarse cada día a una barrera invisible que no tiene nada que ver con el idioma. Número 2. Cuba. Cuba es una isla rodeada de mar y de bloqueos, racionamientos y restricciones. Desde fuera, mucha gente ve un paraíso caribeño con coches antiguos, música animada y sanidad pública gratuita. Pero quienes viven allí conocen la otra cara de la moneda. Salarios que apenas dan para comprar jabón, colas para conseguir pan y la constante sensación de vigilancia. Aunque el sistema sanitario funciona mejor que en muchos países de la región, el acceso a productos básicos para el día a día es limitado. La economía está controlada, el turismo es estatal e incluso abrir un pequeño negocio requiere una burocracia surrealista. El salario medio ronda los 20 o 30 dólares al mes. Sí, al mes. La moneda local no vale casi nada, y la desigualdad entre quienes reciben remesas del extranjero y quienes no las reciben es flagrante. Internet llegó hace poco y todavía es caro, lento y está controlado. Libertad de expresión limitada, protesta, riesgo de detención. E incluso quienes intentan salir legalmente se encuentran con una serie de restricciones. Por eso, a pesar de sus impresionantes playas, Cuba es uno de los países con mayor número de intentos de fuga por mar del mundo. La gente construye balsas improvisadas, se lanza al océano y reza por llegar con vida a Estados Unidos o México. El problema no es la gente, que es resistente, acogedora y creativa. El problema es vivir en una isla donde, a menudo, el mayor sueño es salir de ella. Número 1. Venezuela. Y finalmente llegamos al primer puesto en la categoría Nadie quiere vivir aquí. Y probablemente no sorprenda a nadie. No es exagerado decir que Venezuela vive una de las mayores crisis humanitarias de América Latina en el siglo XXI. Y lo más aterrador es que no ha sido causada por una guerra, una catástrofe natural o una invasión extranjera. Ha sido un colapso interno. Venezuela fue considerada en su día una de las economías más prometedoras del continente. Tenía petróleo, buenos indicadores sociales y una clase media en ascenso. Pero todo eso se ha convertido en polvo. Hoy en día, el país se enfrenta a un escenario que parece sacado de un guión distópico. Hiperinflación, apagones constantes, escasez de alimentos, colas kilométricas para conseguir productos básicos como pan y papel higiénico, y una moneda que prácticamente no vale nada. La inflación alcanzó cifras tan absurdas que, en 2019, un billete de 1.000.000 de bolívares compraba menos que un chicle. Y no solo se derrumbó la economía, las instituciones se han visto corroídas, la libertad de prensa se ha visto sofocada y la represión política se ha convertido en política de Estado. Protestar puede significar prisión, censura o violencia. Muchos periodistas han sido perseguidos, otros han desaparecido. Con todo esto, la gente huyó. Se estima que más de 7 millones de venezolanos abandonaron el país en la última década, la mayoría a pie, cruzando fronteras en busca de refugio en países vecinos como Colombia, Perú y Brasil. Y los que se quedan intentan sobrevivir con creatividad, resiliencia y mucha dificultad. El gobierno insiste en que todo está bajo control, pero las calles muestran otra cosa. Hospitales sin suministros, escuelas sin profesores, barrios enteros sin luz ni agua corriente. Venezuela no solo ha perdido su estabilidad,
ha perdido su población, su esperanza y, en muchos sentidos, su propia identidad. Y así concluimos este viaje por los países donde nadie quiere vivir. ¿Imaginabas que estos lugares estarían en la clasificación? ¿Conoces a alguien que viva en alguno de ellos o que haya vivido allí y pueda contarte cómo es la experiencia? Compártelo con nosotros en los comentarios. Y por supuesto, si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte los próximos contenidos.